Y de repente el muchacho está clamando y yo veo como que él le cae atrás un perro literal. ¿Tú me entiendes? Un perro negro, él le cae atrás y él lo ve y yo lo veo también. Y yo, wow, Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero en ese monte era tan oscuro que yo lo que sentía era tenebrosidad. Yo lo que sentía era temor, lo que sentía miedo. Yo estaba asustado en ese monte. Y comenzamos a clamar, yo comienzo a clamar y comienzo a clamar. Y de repente yo siento un ángel blanco que me pasa por el lado así terrible, así, ¡fum! Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y yo dije, Jehová, pero si ese es el que está conmigo, yo no puedo tener miedo. ¿Tú me entiendes? Terrible, un ángel así que me pasó por el lado así terrible. Así. Y en ese monte la locura fue tan grande que yo sentí que ese monte era bajando una baja, bajando para abajo, que yo subí la bajada sin darme cuenta. Y en el monte donde yo clamo, donde yo voy actualmente, llega una ocasión que yo estoy clamando y yo veo los demonios a distancia que abren portales así y entran para adentro así. Cosa terrible, que gente que no está en el espíritu, quizás lo escuchan, no lo creen. Pero tú me vas a espantar a la gente que vayan al monte, la gente ya no va a querer ir, porque si hay demonios que abren portales en los montes. Portales, yo lo he visto literal. Coge miedo, hermano. Literal, yo he visto abriendo hoyos así, porque uno lo ve como en los muñequitos. Ah, no, yo he visto gatos caminando en dos patas en los montes, como si fuera una gente así. Pero yo he visto cosas terribles, porque siendo nuevo creyente, cuando yo fui al principio, yo voy bajando una bajita que en el monte, y yo voy bajando, yo veo como un monstruo. Yo más nunca lo hubiera visto. Yo veo como un monstruo grande, así que se mueve de aquí para allá, así como que ¿para qué tú vienes para acá? Y yo, Señor, reprenda. Yo nuevo creyente, yo hablé más lengua que los chinos y que los árabes. Dios le bendiga, estamos con el evangelista Ángel Ramírez. Yo quiero que se presente y así iniciamos con esta entrevista. Dios le bendiga. Para mí me complace estar aquí. Mi nombre es Ángel Ramírez y que Dios le bendiga. Venimos con una palabra muy poderosa. Yo sé que muchas personas van a ser edificadas con la palabra que Dios trae en este hermoso momento. Gloria a Dios. Antes de continuar con esta entrevista, le voy a invitar a que usted se suscriba, active la campanita, le dé a la opción todas y nos sigue en las diferentes redes sociales. Vayan a Instagram, Gloria TikTok a y Facebook. Plataformas que en realidad le van a bendecir de muchas formas, de muchas maneras. Mi hermano Ángel, Dios te bendiga, bienvenido a esta plataforma. Jonathan Pascual TV, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias al Señor, bendecido por la presencia de Dios. ¿Cómo tú puedes asegurar que te sientes bien? Yo me siento Porque hay bien. personas que muchas veces muestran una sonrisa, pero por dentro están destrozados. Estoy más bien que nunca, gracias al Señor. Yo me siento bien porque Dios en estos últimos tiempos está haciendo cosas extraordinarias en mi vida. Dios me está usando de una manera sobrenatural. Y no que me use, sino que está conmigo mayor que nunca, gracias al Señor. Gloria a Jesús. ¿Dónde tú naces, Ángel? Yo vengo de la ciudad de Santo Domingo, de un barrio llamado Guaricano, gloria al Señor. Ahí fue que el Señor me trajo a los caminos en aquel barrio. Yo vengo de una familia muy humilde y gloria al Señor. ¿Tú naciste en el Evangelio o te tuvieron que evangelizar? Yo en realidad no nací en el Evangelio. Yo vengo de una familia, no una familia muy seria, una familia, aleluya, humilde y tranquilo, gloria al Señor. Pero yo vine al Evangelio a la edad, gloria al Señor, de los 17 años. O sea, tú duraste 17 años andando la calle sin Cristo. Así es. Andando la calle. Yo casi no tuve experiencia en el mundo, gloria al Señor, pero aquí en el Evangelio sí he tenido mucha experiencia con el Señor, en los montes, experiencia con Dios, en la oración, terrible, mucha experiencia muy diferente. En esta parte, pues son 17 años. 17 años uno hace de todo. Hay etapas donde uno va descubriendo su cuerpo, va descubriendo las amistades, sabe a quién darle confianza, sabe a quién no. En esos 17 años, ¿qué tú pudiste conocer del mundo? Que tú dijiste, wow, esto me gusta, pero luego tú descubriste que no, que eso no llenaba un vacío. Yo vengo de una familia, no de una familia muy organizada. Yo crecí viendo muchos tipos de artimañas, porque en el barrio donde yo vivía había muchas personas que robaban vehículos, había muchas personas, gloria al Señor, que hacían lo mal hecho. Y uno va creciendo mirando esa astucia y uno va observando cómo la gente hace esas cosas. Entonces, mi padre, gracias al Señor, me llevó a un taller de pintura y yo casi no le prestaba tanta atención a las cosas del mundo, gloria al Señor. Pero yo pude analizar
que si Cristo no me hubiera traído al Evangelio, hubieran pasado muchas cosas conmigo, porque uno comienza desde la escuela, robándose los lapicitos, enamorando a la menorcita. Uno comienza con la pequeña altimaña, robándose cositas en la casa, y así es que uno va empezando en el mundo. Así que el enemigo va atándote poco a poco, porque las ataduras no vienen de la noche a la mañana. Las ataduras es algo que viene al pasito. Él comienza a estarte robándote cositas, llevándote cositas, pero poco a poco con el tiempo puede ser que tú te des un gran ladrón, una gran persona que la sociedad no le agrada. ¿Me entiendes? ¿Tú llegaste a ver compañeros que empezaron así? Sí, yo vi compañeros que crecían conmigo y de repente ellos comenzaron a calibrar motores ahí en diferentes coros. Nosotros teníamos un coro terrible porque yo no me atraía muchas cosas del mundo, pero como me comencé a juntar con altimaña, que nosotros lo que hacíamos era que enamorábamos muchas menores en la escuela, y de repente hay veces que nos quedábamos en la casa y no íbamos. Y usted sabe, ahí nosotros fumábamos juca y lo íbamos yendo atando poco a poco en la tiniebla. Pero tú fumabas juca. Sí. Pero los que fuman juca no son drogadictos. Sí, son adictos, eso es algo que te ata. Es lo mismo entonces. Eso es algo que te ata. Que tú me estás diciendo que tú no viviste una temporada de mundo. Y ya tú enamorabas a la menorcita. Claro. Usabas juca. Tenía un grupo porque pues son pandillas. Una pandilla. Pero explícame un poquito entonces eso. ¿Cómo tú entraste ahí? ¿Cómo te llamó la atención? ¿Y cómo tú llegas a usar juca? Porque 17 años es algo un poquito fuerte, hermano mío. Es terrible. Pues bien, ellos hacían un coro prácticamente los domingos, los sábados. Usted sabe que en el mundo, los sábados y los domingos, esos son los días que a la gente le gusta andar. La gente esos son los días que a nosotros nos gustaba estar bien vestidos. A nosotros aquí en el Evangelio, no, nosotros aquí andamos vestidos todos los días. Pero en el mundo, los sábados y los domingos, era que la persona, que nosotros andamos bien vestidos. Entonces, a veces los juntábamos ahí entre nosotros a hablar, prendíamos juca. Gracias a Dios no llegué a usar malos vicios diferentes, pero fumábamos juca, estábamos con las menores, prendíamos música. Entonces, nos sentíamos bien, pensando que estábamos bien, pero estábamos atados en la tiniebla. ¿A los cuántos años tú fumaste juca por primera vez? Como a los 12 años. Mi padre amado. ¿Me entiendes? Como a los 12 años. Te contaminaste los pulmones a los 12 años por primera vez. A los 12 años, eso fue terrible, porque esos espíritus, tú te sientes bien, te sientes que estás bien, que estás mareado, que te sientes bien, pero son cosas que son terribles. ¿Quién fue que te dio la juca? ¿Fue una persona mayor o fue un menor igual que tú? Fue una persona menor, ¿me entiendes? Porque en ese tiempo, no como ahora cualquiera persona aprende juca donde sea, y usted sabe, pero antes no, antes era escondido, porque los padres no querían que uno fumara juca. En ese tiempo era terrible, era escondido en esquina y escondido. Ya te sabes. Eso fue de repente, ellos comenzaron a fumar juca y lo involucramos todito ahí. La presión del grupo, ¿tú entiendes fue que te llevó ahí? Sí. Y también cuando nos trancábamos a veces, que no íbamos a la escuela, nos trancábamos con la menorcita, a veces nosotros fumábamos ahí, llevábamos romo y pile cosas raras, ¿usted sabe? Y lo quedábamos ahí. Sí. Explícame este sistema de las jovencitas. Porque hablar de jovencitas estamos hablando de niñas. Sí. ¿Cómo es el sistema de la escuela? Porque hay jovencitas que no van a la escuela y hacen entender a los padres que están en la escuela, pero no están ahí. Están trancadas con un grupo de jovencitos. ¿Cómo se aplica ese sistema? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que llegan hasta ahí? En un momento a otro, cuando los padres se dan cuenta, ya demasiado tarde. No, que ni cuenta se dan, porque usted sabe que eso es prácticamente escondido. Eso era que, por ejemplo, a mí me gusta tal persona, a mí me gusta tal, y ya yo tengo en el mundo le dicen manga, yo tengo más o menos un manga con aquel persona. Había uno que siempre el cabecilla hablaba con ella, le tiraba, no, porque tú vas a estar con Ángel, no, porque yo voy a estar contigo y yo te voy a buscar otra para tal. ¿Me entiendes? Eso era combinado, eso no era de que yo iba a estar ahí y iba a estar solo, no. Cada quien tenía lo suyo. ¿Tú me entiendes? Ay, padre. Eso era algo planeado. No, porque tal día no vamos a ir a la escuela, nos vamos a quedar en tal casa, nos vamos a quedar, por ejemplo, nos vamos a quedar en la casa de Erison y lo vamos a quedar ahí. No, porque tú tienes que poner tanto para esto, tú tienes que poner tanto para lo otro. ¿Tú me entiendes? Escuchando, padre. Es un junte terrible. Y así hay muchas personas que están atados en eso y sus padres no saben lo que se está moviendo. ¿Pero a qué edad iniciaron estos juntes? Esa edad, desde que yo tenía 13 años en adelante. ¿Y tenían intimidad y todo ahí? De todo. Terrible. Claro. Dios Serán cosas terribles. Cosas terribles porque
nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿tú me entiendes? Eso era planeado. Vamos a entender algo. En esos juntes que se daban ahí, se practicaban orgías, se practicaban cosas desastrosas ahí entre jovencitos. Relaciones, pasiones deshonestas, como dice la palabra. Ay, muchísimas cosas, tú con él allí en la habitación. No, que yo me voy a quedar en la habitación de mi mamá. No, que tú coges la sala. No, yo voy a coger allá atrás. Y así sucesivamente. Santo. Eso era terrible. Y lo que daban ahí, se hacían de vez en cuando esos juntes. Hacían party, había un coro que se llamaba Los Crimen, ya te sabes. Esa era una pandilla prácticamente Los Crimen, pero esa no era pandilla de cosas malas, sino de hacer juntes. Y los juntaban, no, que en tal lugar hay un party hoy, vamos a ir para allá. Y ya te sabes. Y la gente iba a enamorar, no, que tal persona me gusta, va para allá, vámonos para allá, que tú sabes. Esos eran los juntes de la juventud, la cual yo venía creciendo, ¿me entendiste? Entonces yo venía creciendo con eso. Ya yo, como mi papá me hubiera llevado a un taller, yo trabajaba. Ya yo tenía con qué depender. Tenía un par de pesos en la mano. Claro, yo tenía un par de pesos que yo cualquier cosa yo ponía. Y así sucesivamente. Algo terrible. Ay, santo Dios. Dentro de esos coros, las jovencitas que eran más fácil de tú conquistarla, de tú atraerla para que caigan en esa trampa con los jóvenes, ¿cuáles eran y de qué forma ustedes lo hacían? ¿Cómo ustedes la traían? Nosotros la traíamos porque cada persona del coro tenía a alguien como que le gustaba, ¿tú me entiendes? Y aún sin gustarle, porque a ella como que le agradaba el coro, porque era como un sonido. O sea, en ese tiempo eran los sonidistas. Ay, no que los Crimen, que los chicos flow, los chicos fresa. Eso, ¿tú me entiendes? Entonces, al tú estar involucrado en ese coro, ya tú tienes un sonido. Entonces, por el sonido, por yo tener sonido, porque cogían mucho like en las redes y una pandilla terrible, a nosotros tener sonido, ellas venían solas, entraban solas. No, porque tú vas a estar con esta persona, no, está bien, vamos para allá. ¿Tú me entiendes? O sea, que lo que se está viendo ahora, esta fiebre de live que hay, que la gente quiere salir, que le den me gusta a su video, que le den me gusta a su foto. Eso anteriormente era algo ya privado, claro. Ahora es público. Ahora ya en las redes sociales. Antes era más fuerte, porque antes los likes no se veían así. Si usted cogía muchos likes, era porque usted era un sonidista. Entonces eso le atraía. Wow, tal persona lo conoce mucha gente, se junta con tal. Eso es como ahora en el Evangelio, que si usted se junta con Juan Carlos Harrigan, ya usted es una gente de niveles. Dios. Ya cualquier cosa que usted le escriba a cualquier sierva, le va a responder de una vez. ¿Está escuchando, Guerrero? Pero si usted nadie lo conoce, Señor te reprende y esta me estresa. Así mismo era en aquellos tiempos. Por usted tener sonido, ya entraban solas. ¿Tú me estás entendiendo? Ya ellas caían solas en el gancho. No, porque tal persona, Ángel Ramírez. A mí me decían antes era Juancito con estilo. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo? Porque cada quien tenía un nombre. Algo terrible. Juancito con estilo. Claro, ¿Por qué te pusieron ese nombre? Me pusieron ese nombre porque me gustaba vestir bien. ¿Me entiendes? Hasta por la escuela iba con mi gorra, con mi cadena, con mi... Tú sabes, antes era zapatos. Nosotros no usábamos zapatos. Yo iba con mi croquis. Iba con mi Reebok. ¿Tú me entiendes? Juancito con estilo, no, porque él está allí sentado y ellas iban se reunían conmigo para hablar. Y así sucesivamente. Así. Días oscuros. Días oscuros, eso fue terrible. ¿Estuviste al borde de la muerte en algún momento? Prácticamente no. Prácticamente no estuve al borde de la muerte. Pero sí había muchas manositas que yo la iba a visitar. Y ya, como los policías en ese tiempo jodían mucho, yo guardaba tanto para los policías, tanto para ella y tanto para el que me iba a llevar, porque en ese tiempo no estaba montado. Entonces yo agarraba 500, estos son para ella, estos son para él. Cada vez que yo no salí siempre nos agarraban, ¿no? Y los policías nos daban vueltas, no, que si yo que estábamos ya para el cuartel. Y cuando iban a llevar para el cuartel se paraban en la esquina, no, que ustedes tienen que darnos tanto, porque si no lo llevamos. Pero ya yo iba preparado, ¿me entiendes? Yo iba preparado de cualquier cosa que pase, darle su par de pesos. Pero gracias a Dios no tuve el borde de la muerte. Que sepa yo, porque sabes que Dios siempre cubre a uno. ¿En qué circunstancias Cristo llega a tu vida? Dios llegó a mi vida cuando yo tenía ya prácticamente 17 años. Nosotros teníamos el coro en la escuela, que el sonido y la cosa, andaba con un muchacho. De repente yo voy a visitar una muchacha que se llama Rubelaini. Yo la voy a visitar con él en la escuela. Vamos allá y de repente ella le dice, mira, hay una campaña en mi iglesia para que tú vayas. Ella invita al amigo mío. A mí ella no me invita. Usted sabe por qué. Lo invita a él porque ella lo conocía a él. A mí no me invita. Él agarra, se va para su actividad. Pero resulta que yo tengo otro amigo mío que vive por mi casa que ella lo hubiera invitado a él. Y yo como que hice una conexión por otro lado para que yo vaya a la misma campaña.
Entonces él me dice, vamos a una actividad que ahí van a dar comida, ahí van a dar lo otro, que sé yo qué. Pero yo nunca habría entendido esta cosa espiritual, que comida, que sé yo qué. Él me tiró ese gancho para que yo vaya para la actividad. Y de repente cuando yo voy a la actividad, yo veo yo veo que no están dando nada. Y yo veo que cuando yo llego, no, que siéntate aquí adelante, pues saco los amigos lo sientan adelante. Y yo, pero esta gente está como rara, no, que siéntate aquí. El predicador comienza a predicar, un hombre terrible, que Dios lo usa terrible. El hombre comenzó a predicar, la gente comenzaron a caer por tierra, todo el mundo. Él oraba por todo el que estaba ahí. A la gente que no querían a Cristo le caía atrás y lo agarraba. Ven que, ¿sabes? Porque la gente cuando le van a hacer llamados se embalan. Pero a mí, él no oró por mí. Él oró por todo el mundo cayó ahí. A mí él ni siquiera oró por mí. Yo me quedé parado así. Y yo, wow, Dios mío, pero ¿y por qué él no ora por mí? Pero quizá los que estaban en el suelo, quizás Dios no lo hubiera tocado. Quizá era por los espíritus que ellos tenían, ellos caían, pero quizá no tenían el toque verdadero de Dios. A mí Dios me estaba tocando terrible en el alma, en el cuerpo, en el corazón. Y yo digo, mío, pero ¿qué estoy sintiendo aquí? Un toque no de lágrimas, un toque en el alma. Y yo sentía convertirme, yo hablaba con Dios en la mente. Le decía, Señor, si esta gente no me hacen el llamado hoy, hasta yo mismo me convierto. Porque era tan fuerte lo que yo sentía. Fue la muchacha ve que ellos no oran por mí, yo me echo para atrás porque él no me pone caso. No, porque ve para que ore por ti. Yo voy y me acerco de nuevo de donde él está y no ora por mí. Yo no sé a qué viene eso. Yo le entendí ahora, más adelante lo voy a explicar, porque era que él no oraba por mí. De repente yo me acerco de nuevo, el hombre no ora por mí. Va y yo me despego para atrás, le dije, ora por mí tú, porque ese hombre no me quiere poner caso, ese hombre no quiere ni siquiera orar por mí. Yo no entendía por qué, pero Dios me dio a entender más adelante. Entonces, cuando ella está orando por mí, Dios comienza a hablarme a través de ella. Yo soy tu salvador, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Y comenzó a hablar conmigo. Entonces, ella ora por mí, pero no me hace el llamado. Entonces yo me siento tan tocado por Dios que ella no me abraza. El que la abrazo soy yo a ella. Entonces, con los amigos hay que abrazarlo. Entonces, el que la abrazo soy yo a ella. De repente, cuando yo la abrazo, ella me abraza a mí también. Y me fui, no me hizo el llamado. Resulta que me seguí invitada para la iglesia. Entonces, como nosotros tenemos un coro de enamorar muchachita, el amigo mío que me invitó le gusta a la muchacha. ¿Tú me entiendes? Porque oye, como que Dios trae a uno el evangelio. A él le gusta. Entonces, la amiga mía que me invitó a mí, le invitó a él. Ella tiene una hermana, a mí también me agradaba la hermana, tú sabes. Yo, bueno, ahora sí es verdad, el coro se metió para la iglesia. Ya todo el mundo lo llamó, no, que tal día hay culto, vámonos para allá. Pero que yo no estaba pensando en convertirme. Yo ni pensaba del evangelio ni nada de eso. Pero nosotros íbamos para allá porque yo pensaba que yo iba a estar con la muchacha, él iba a estar con la otra y íbamos todo el mundo tranquilo. Entonces ella comenzó a invitarme, yo veo que me regalan cosas y yo digo, mío, me están llamando. Y de repente la pastora me dijo a mí, ¿ustedes se convirtieron a la campaña? Y yo, no, ¿se quieren convertir? Y yo, sí. Relajando, tú sabes, con Dios, porque uno fue en chelcha. Pero yo no sabía que en medio de ese llamado Dios lo iba a coger en serio. ¿Entiendes? Porque hay gente que se dicen, yo quiero, lo aceptan y piensan como que Dios está relajando con ellos. Pero yo no sabía en mi vida que en mi vida había un propósito tan grande. Y de repente el coro se quedó en la iglesia, uno casi todos los días. Lo aceptamos relajando y aquí estamos de verdad. En chelcha, tú estabas aquí. Eso fue relajando. Yo no sabía levantar la mano normal así. Y entonces fue como en octubre, tú sabes que en octubre faltan 2 meses para diciembre y todo el mundo, wow. Y yo, wow, va a llegar diciembre, ¿ahora qué yo voy a hacer? Como está llegando diciembre, yo digo, yo lo que voy a hacer, si yo me convierto, porque yo no decía que era cristiano. Si yo me convierto, yo lo que voy a hacer es que me voy a poner un pantalón apretadísimo, tú sabes, porque no quiero que la gente me vea así, porque yo era, necesito un estilo, tú sabes. Yo no quería que la gente me vea así. Entonces yo agarré y dije, me voy a poner un pantalón apretado, una camisa apretadísima, tú sabes, me voy a quedar en mi iglesia en chelcha. Porque esa iglesia me gustaba tanto porque se sentía el poder de Dios y era todo el mundo danzando un corredero. Y yo digo, mira, que esta gente está loca. Y tú sabes, cuando uno empieza nuevo, uno lo que se ríe cuando uno ve a esa gente danzando. Porque uno sabía que era el poder de Dios y pasan como un mes. Y yo veo que toca gente Dios ahí, a mí no me toca. Y le digo, yo, va, ahora yo quiero sentir lo que esa gente está sintiendo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo le digo esto a Dios, me conozco a otro muchacho. Me dice, mira, quítate esa cadena. Yo tenía cadena, tenía aquí, yo tenía de todo. Quítate esa cadena que tú te convertiste. Yo estoy yendo a la iglesia. Normal, fuimos para los montes. Yo siguiendo mi monte tranquilo. No sentía a Dios. No sentía a Dios todavía. Y seguía yendo a mi iglesia. Pero de repente vino un muchacho y se me acerca a mí y me dice a mí, mira, dile a Dios que te bautice Espíritu Santo y fuego y que te dé discernimiento espiritual. Y yo, ¿qué es eso? No, dile a Dios eso nada más. Sigo yendo a mi monte, Dios me bautizó de una vez. De repente, en el mismo monte, cuando yo estaba en el monte, yo le dije a Dios, Padre, dame bautismo, Espíritu Santo y fuego y dame discernimiento espiritual. Yo pidiéndole esto a Dios y orando de que por las almas, de que estoy orando. Porque en ese tiempo
Yo iba con Jefferson Peña también, después yo lo conocí. ¿Tú me entiendes? Y yo iba y yo comenzaba a adorar y dije que y de repente cayó algo sobre mí que yo no sabía lo que era. Cuando cayó eso sobre mí, yo comencé a correr en ese monte y a hablar lengua. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? El que andaba conmigo me dijo, pero te bautizó Dios. Pero después de ese bautismo de Espíritu Santo y Fuego, ya mi vida jamás fue igual. Mi vida jamás fue la misma. ¿Tú me entiendes? Porque ahora, después que yo sentí eso en el monte, yo iba a lo oculto y abría la boca y yo sentía que la gente movía la cabeza. Y yo, Dios mío, pero yo tengo como algo que hace que la gente mueva la cabeza. Y yo me siento muy diferente. Y cuando oro por la gente, yo veo como que la gente siente como algo. Y yo, bueno, en el mundo yo no tenía esto. Ahora yo tengo como un poder ahora que la gente mueve la cabeza. Y de repente, siguiendo a mi iglesia, Dios me bautizó. En el monte tuvo mucha experiencia terrible. No sé si te quieres que la cuente aquí. Okay. La primera experiencia que tú tuviste en el monte, ¿cómo fue? Fue esa experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre mí y yo sentía un río que yo creo que nunca en mi vida he sentido eso como lo sentí esa vez. Y comencé a hablar lengua. ¿Tú me entiendes? Porque parece que Dios hubiera escuchado lo que el muchacho me dijo que pida por eso. ¿Entiendes? Esa fue la primera experiencia que yo tuve en el monte. La segunda experiencia que tuviste, que tú puedes decir, fue algo impactante para mí. La segunda experiencia fue en el mismo monte. Resulta que después que Dios me bautizó en lengua, yo estaba trabajando en el taller de pintura de vehículos y yo quería que el día se acabe rápido para yo irme para ese monte y que se acabe el culto y que se acabe todo, porque yo sentía que Dios era el que estaba en el monte, ¿me entiendes? Entonces cuando yo iba, ya yo duraba el día entero hablando lengua en el monte, la noche entera. Duraba tanto hablando lengua que el muchacho que yo andaba con él me decía, pero ya cállate. ¿Me entiendes? Eso era algo terrible, porque hay mucha gente que están escuchando estos videos y piensan que Dios no lo ha bautizado, piensan que eso es algo imposible. El bautismo del Espíritu Santo y Fuego es la promesa de Dios para con nosotros. Y si tú se lo pides con fe, tú lo vas a recibir. Esa fue mi segunda experiencia en el monte, cuando estaba nuevo creyente. Ahora tú eres predicador, eres evangelista. Ajá. ¿Cuáles experiencias has tenido predicando? La primera vez que te cayó una persona endemoniada. Eso fue yo orando mucho en el monte. Fui más lleno del Espíritu Santo. Predicaba en la actividad y no pasaba nada. Usted sabe, cuando uno empieza no pasa nada. Y de repente, habían personas que después que yo era más reconocido, me llamaban hasta por celular y yo oraba por ellos y yo veía que la gente se manifestaba. Hasta por el celular. Yo digo, mío, pero ¿qué manifestación es esta? Y de repente fue en un culto normal que yo comencé a orar por ellos y ellos comenzaban a caer por tierra. Y yo digo, mío, pero hay un poder terrible en mi vida. Esa fue la primera experiencia que yo comencé a tener como predicador. Pero en medio del tiempo yo tuve una experiencia tan terrible con ángeles. Experiencia terrible. En una ocasión yo andaba con un guerrero que se llama Jorge. Ya nosotros no queríamos ir al monte que nosotros íbamos. Nosotros queríamos experimentar algo más sobrenatural. Y nosotros fuimos por un monte allá en Guaricano. Y de repente que nosotros vamos para ese monte queda lejos de donde nosotros vivimos. Duramos como media hora caminando, una hora caminando. Ese monte era muy oscuro. Ese monte oscuro que yo no le veía ni los ojos al amigo mío. De tan oscuro que era. Nosotros íbamos caminando. Y yo le dije a él, pero yo como que me acuerdo que es por aquí. Porque yo iba de día, nunca habría ido de noche. Yo como que era por aquí. Y yo mismo iba asustado cuando iba en medio del camino. Entonces cuando voy caminando, llegamos al lugar de oración. Y estamos orando. Yo veo que el muchacho comienza a orar. Yo no tenía los ojos espirituales abiertos como lo tenía en esa ocasión, cuando Dios me permitió ver lo que yo vi. Y de repente el muchacho está clamando y yo veo como que él le cae atrás un perro literal. ¿Tú me entiendes? Un perro negro, él le cae atrás y él lo ve y yo lo veo también. Y yo, wow, Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero en ese monte era tan oscuro que yo lo que sentía era tenebrosidad. Yo lo que sentía era temor, lo que sentía miedo. Yo estaba asustado en ese monte. Y comenzamos a clamar, yo comienzo a clamar. Y de repente yo siento un ángel blanco que me pasa por el lado así terrible, así, ¡fum! Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y yo dije, Jehová, pero si ese es el que está conmigo, yo no puedo tener miedo. ¿Tú me entiendes? Terrible, un ángel así que me pasó por el lado así terrible, así, ¡fum! Y en ese monte la locura fue tan grande que yo sentí que ese monte era bajando una baja, bajando para abajo, que yo subí la baja sin darme cuenta.
Y en el monte donde yo clamo, donde yo voy actualmente, llega una ocasión que yo estoy clamando y yo veo los demonios a distancia que abren portales así y entran para adentro así. Cosa terrible. Padre, que gente que no está en el espíritu, quizás lo escuchan, no lo creen. Pero tú me vas a espantar a la gente que vayan al monte, la gente ya no va a querer ir, porque si hay demonios terrible. que abren portales en los montes. Portales, yo lo he visto literal. Coge miedo, hermano. Literal, yo he visto abriendo hoyos así, porque uno lo ve como en los muñequitos. Mano, yo he visto gatos caminando en 2 patas en los montes, como si fuera una gente así. Pero yo he visto cosas terribles, porque siendo nuevo creyente, cuando yo fui al principio, yo voy bajando una bajadita que en el monte, y yo voy bajando, cuando yo veo como un monstruo, yo más nunca lo hubiera visto. Yo veo como un monstruo grande, así que se mueve de aquí para allá, así como que para qué tú vienes para acá. Y yo, Señor, reprenda. Yo nuevo creyente, yo hablé más lengua que los chinos y que los árabes. ¿Tú me entiendes? Porque cuando uno se asusta, uno como que el impacto, más nunca baje para allá abajo. Sí, mucho demonio, muchas cosas se mueven terribles. ¿Qué tú has tenido que hacer para poder permanecer en los pies de Cristo? Y si te has descarriado. Gracias a Dios nunca me ha apartado, porque yo he sentido que la marca y la responsabilidad de Dios ha sido tan terrible en mi vida que yo creo que no puedo volver atrás más nunca en mi vida. Entonces, lo que me ha ayudado a permanecer en el camino es el ayuno y la oración. Porque hay personas cuando se sienten débiles, te escriben, ¿para cuál? Me estoy muriendo. Ora por mí. Pero yo aprendí la mecánica que yo tengo que hacer. Cuando yo me siento débil, yo me voy para el monte y oro. Hay momentos que yo voy al monte y voy subiendo con la cabeza para abajo así. Y cuando bajo hablando lengua, prendido en candela. Claro. Hay personas que se apartan, es porque ellos no han aprendido el método de hacerse amigos del Espíritu Santo, de hacerse amigos de Dios. ¿Tú me entiendes? Yo me hice tan amigo de Dios que es como pasó en el Génesis. Tú sabes que Adán, cuando Adán falla, Dios y Adán eran uno. Eran muy amigos, eran Dios y Padre. Como eran hijo a padre, eran amigos, Adán y Dios. Entonces, cuando Adán falla, Dios no va donde Eva, sino que va donde Adán. Inmediatamente va Adán, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Yo aprendí el método de orar de rodillas, leyendo los libros de Gigi Ávila, de Juan Carlos Harrigan, libros de los generales de Dios. Yo aprendí el método de orar de rodillas. Mi nivel de rodillas se ha aumentado tan fuerte que yo llegué a durar hasta 12 horas. Yo me hincaba a las 12 de la noche y me levantaba a las 12 del día, sin dormir, despierto. Cuando yo me paraba de esas rodillas, yo sentía que no sentía el cuerpo, y donde quiera que yo iba, había sanidades. Llegaron ocasiones que yo llegaba a iglesia y en una ocasión había un paralítico. Inmediatamente yo voté paralítico, pero la oración que yo tenía era tan fuerte que yo me metía 3 días, 4 días, 5 días en ayuno a cada rato. No era de que era a cada rato. Y en una ocasión yo fui a una iglesia a orar, que no fue ni fue a predicar, fue a orar que fui. Y en esa iglesia llevaban un paralítico, que quizás se hubiera convertido, y lo llevaban. Y de repente yo comienzo a orar por ese paralítico. Y me cayó en unos géneros de lengua terrible, yo orando por él. Orando por él, el paralítico se paró. ¿Tú me entiendes? Ese muchacho tenía tiempo en esa silla y se paró. Tenía tanto tiempo que cuando se paró tenía un mal olor que hasta la unción se me fue. Ya tú puedes saber. Santo. Y cuando él se para, yo me gozo cuando lo veo caminando hoy en día. Está caminando hasta el caminando, no fue de que como personas que se paran en los videos y que haciendo muecas y de repente tú lo ves así otra vez. No. Wow. Caminando yo lo veo hoy en día por la gloria del Señor. Entonces el ayuno y la oración, y orando de rodillas, leyendo libros como de Gigi Ávila, libros de la oración, mi oración se aumentó tan terrible. Y como te explicaba en el Génesis. Oye, yo nunca he durado 12 horas. No, mira, eso fue lo máximo que yo he durado orando han sido 7, 8 horas, pero 12 horas. Yo oraba 7 horas diario. Algo tremendo. 7 horas yo oraba diario. Pero no es para meterle el cuco a la gente de que no se puede orar, porque hay gente que no ora ni 5 minutos y dicen, ¿cómo tú oraste 12 horas? No fue que yo llegué a esa hora. Te persiguen por decir eso. Ajá, me van a perseguir, ¿tú me entiendes? Pero no es que yo llegué inmediatamente, oré, era una costumbre. Yo comencé como comienza cualquier persona, con media hora, 1 hora. Entonces en el libro de Diablo yo aprendí un método de la oración, que es que él apuntaba. Si él oraba 1 hora hoy, él lo apuntaba en un cuaderno. Él decía, mañana yo tengo que orar 2.
Y yo lo hacía así sucesivamente. Oraba una, mañana decía, yo tengo que orar 2 horas. Y el día que yo no oraba esas 2 horas, yo me sentía mal. Y fue aumentando 3 horas, después aumentando 4 horas, 5 horas. Y ahí yo me sentía una vida diferente, porque el que ora no se siente en la tierra. Es tan tal que como tú oras mucho, una gente te dice que tal persona pecó, tú no quieres ni verlo cerca, porque tú te sientes que cualquier cosa te puede contaminar. Wow. Eso es algo terrible. Entonces, yo me hice tan amigo de Dios que en una ocasión yo le fallé a Dios. En una ocasión yo le fallé a Dios porque aquí nadie es fuerte. ¿Tú me entiendes? Y yo sentí ya el Espíritu Santo como iba a las 4 de la mañana, porque de las 4, de 3 a 4 y a 5 y a 6 era la hora que el Espíritu Santo iba donde mí. Wow. Y en esa ocasión yo no estaba bien con Dios. Y yo sentí el mismo Espíritu Santo que iba como a visitarme y me abrazaba, como diciéndome, vuelve a tu lugar, vuelve a tu posición, vuelve donde yo hablaba contigo, porque él comenzó a hablar conmigo, el Espíritu Santo se hizo amigo de mí, comencé a hablar con él, y me decía, yo te amo, yo le decía, yo te amo más, algo terrible. Es más fácil pecar cuando tienes más presencia que cuando tienes menos. No, cuando tú oras mucho se te hace difícil pecar. Explícame. Es difícil, porque la Biblia dice, orar y velar para no entrar en tentación. O sea, cuando tú oras mucho, tú no quieres saber de sierva, tú no quieres saber de mujer, tú no quieres saber de nadie. Tú lo ves como un pedazo de carne. Entonces, ¿por qué tú ves algunos ministros que ya están en una altura? Que Dios es evidente, Dios muestra señales, manifestaciones. Dios. Esto de repente se escucha que fulano falló o cometió tal pecado. Pero sigue predicando y Dios lo usa. ¿Qué acontece? Que cuando en esos días, que yo estaba buscando a Dios mucho, son unos días de como guardar una reserva para estos tiempos, ¿me entiendes? Entonces, cada predicador que tiene una trayectoria terrible en Dios, son personas que antes oraban mucho, buscaban mucho a Dios, eran gente de intimidad, gente que se guardaban para Dios, gente que no fallaba, gente que no pecaban. Pero cuando ya Dios lo llevó a ese nivel, ya esa gente no está en esa intimidad con Dios. Esa gente no están orando, ellos están predicando con la reserva, con el Dios que le dio una palabra, porque lo que hace que Dios te use no es mucho el ayuno, no es mucho la oración. Lo que hace que Dios te use es una palabra que diga para cuál te voy a usar para estos tiempos. Esa es la palabra que te hace que Dios te use. ¿Entiendes? Entonces, lo que hace que esos predicadores pequen mucho es que ya ellos no tienen la intimidad que tengan antes. Wow. Ellos no están buscando a Dios como lo están buscando antes. O sea, tú consideras que las caídas son por falta de búsqueda. Por falta de oración. Y también por otra cosa. Que el que carga gloria y carga a Dios, Dios tiene que permitir que falle. ¿Me entiendes? Porque si no falla, Dios no puede glorificarse. El mismo apóstol Pablo, Dios le puso un aguijón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. El salmista David tenía el Espíritu Santo. Él tenía tan pronto como fue ungido. Cuando fue ungido, dice la Biblia que la presencia de Dios estaba con él. Tenía el Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo porque él oraba en los salmos y decía, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Dice la palabra que cuando tocaba el arpa, los demonios que estaban en Saúl se iban. Pero fíjate algo, porque el problema que tenemos hoy en día es que Dios nunca ha tenido problema con el pecado. Dios sabe que nuestra genética, vamos a decirlo, nuestra humanidad va de continuo solamente al mal. Todo el tiempo. Y Dios fue tan fuerte que dijo, como el hombre no tiene la capacidad de poder vencer al pecado, yo voy a traer a uno que se va a posicionar, va a tomar la postura, Cristo, o va a tomar el lugar que le correspondía al hombre, que es Cristo. Ahí lo entregó para que nosotros nos cargáramos con esa maldición. Entonces, el problema de hoy en día no es que tú peques, porque todos pecamos. Dice la palabra de Dios que nuestra santidad delante de Dios como un trapo de inmundicia. El problema de nosotros está en que nosotros vemos a nuestro hermano que falla y lo matamos. Y nosotros lo matamos. No lo ayudamos. Pero es como te decía, que si Dios no permite en ti falla, tú no puedes ayudarlo. Porque lo que te hace tener misericordia, que tú dices, wow, yo estaba ahí. Yo sé lo que se siente estar en el suelo. Yo sé lo que se siente fallar a Dios. Pero si tú estás en ese nivel de santidad que yo estaba, tú lo ves y tú dices, manito, mire, a tu diligencia. Además, tú no quieres ver a nadie cerca de ti. Entonces ahí yo entendí, por eso fue que Dios me permitió tener falla.
Es que David no tenía misericordia. Ese no, no tenía nada de eso. Decía David, ese tipo es digno de muerte. El que Claro. pero vino y se comió la ovejita, ese es digno de muerte. Ese hay que matarlo, pero ese fuiste tú. Ajá. Porque es muy bueno cuando tú señalas. Es muy bueno, dice la palabra, que cuando los escribas y fariseos tenían a la mujer que atraparon en pleno acto de adulterio, todos tenían piedra para apedrearla. A matarla. ¿Me entiendes? Y dice Jesús, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Claro. Ninguno la lanzó porque todos tenían su lingote guardado. Todo el mundo te hubiera fallado. Todo el mundo sabía su pecado. Sí. Y lo que más me impacta es que Jesús se aparece a los 12 años, está hablando con ellos, ellos reconocen el conocimiento que tiene Jesús. Dice, este muchacho tiene demasiada sabiduría. Demasiado. Pero en el momento que comienza a evidenciar, lo mismo que lo escuchaban en el templo, son lo mismo que lo están persiguiendo después. Estaban persiguiendo. La gente en realidad tienen doble moral. Persiguen lo que no tienen que perseguir y quieren matar lo que no tienen que matar. Ajá. Es así, hermano mío. Pero a veces son necesarios. La Biblia dice que para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que nos pasan en nuestra vida son necesarias para transmitir un mensaje a otros. Es que el que tú tengas el Espíritu Santo no quiere decir que tú no vas a fallar. Tú fallas. Vas a fallar. Porque el Espíritu Santo, como tú vas a fallar, Él te abraza. Y el día, escucha lo que están ahí, el día que tú falles, no te apartes, no te vayas a los caminos del Señor. El problema Restaurate, levántate. Porque el problema es que nosotros pensamos que Dios nos rechaza porque la religión te enseña eso. Sí, porque es que Dios es tan santo que uno no quiere acercarse a Dios. Ujú. ¿Me entiendes? Por lo que me mantuvo de pie fue una palabra que yo le dije a Dios. Cuando estaba creyente, le dije, Dios, pásenme lo que me pasa y sigo yendo a la iglesia. Le dije a Dios, me descarreo yo y yo sigo yendo a mi iglesia. Entonces yo he estado tan muerto, grave, y yo agarré y me siento adelante. Wow. Yo me siento adelante, adoro a Dios más que nunca, porque yo no tengo que demostrarle mi debilidad a nadie. Y cuando me dicen, maestro, ven a orar por mí, oro por ellos. ¿Me entiendes? El peor error que le puede pasar a una persona cuando está débil o cuando está sin fuerza es dejar de ir a la iglesia. Porque la iglesia, como tú ves a tu hermano, que tú lo admiras, que él te miraba a ti y tú lo ahora más aprendió que tú dices, wow, yo tengo que recuperar. Pero si tú te quedas en la iglesia, el enemigo lo que te va a estar con diferentes. Si tú te quedas en tu casa, el enemigo te va a estar con diferentes cosas. Gloria a Jesús. El error de David, cuando David pecó, fue quedarse en su casa. Si él se hubiera ido a la guerra, en que se hubiera quedado atrás, pero si hubiera ido, no hubiera fallado. Se llevó de uno de sus guerreros. Ese guerrero le dijo, y no salga a la guerra, David, porque no voy a hacer que la esperanza o la luz de Israel sea apagada. David, el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó paseándose en el terrado. Wow, él dijo, wow, pues yo tengo poder para tener esa tipa, para traerla para acá. Se hubiera olvidado de Dios. Es que estaba fuerte la guerra en ese momento. Fuerte. Uno de los hermanos de David fue muerto en la guerra, llamado Jonatán. Dice que uno de los hijos de Aná o un primo de Golías se levantó y mató un hermano de David, llamado Jonatán. Entonces, este mismo gigante, David lo enfrenta y este gigante está a punto de matar a David y uno de los valientes de David viene y mata al gigante. Ay, padre. Eso, no, rey, no salga en este tiempo, no voy a hacer que la esperanza de Cuando viene a ver David le digan acabara. eso, pues mira, cuidado si sale. Oye, David se cansó en el momento que estaba peleando con ese Digo, gigante. cuando viene a ver, mira, si salgo me muero. Yo imagino que me quedo aquí. Así, mira cómo lo mataron. No lo mató el gigante allá, Lo mató una serpiente. pero lo mató el gigante allá en el terrado. Claro, no te quedes en tu casa. Si tú estás débil, ve a la iglesia. En que sea muerto, pero ve que hay una palabra que Dios siempre te tiene a cada quien. Pero cuando uno va a la iglesia. Cuando yo iba, estando en batalla, mire, yo sentía como que Dios, como que todas las palabras me caían a mí. Devuélvete, busca a Dios, arrepiente. Todas las palabras me caían. Y dije, wow, sí, Dios me está hablando. Gloria a Dios. Manito, presenta tus redes sociales, así despedimos. Al final vamos a hacer una oración por ese pueblo que está ahí. Gloria al Señor. Soy su hermano Ángel Ramírez y para mí fue más que un privilegio, más que un honor estar aquí. Yo creo que toda persona que haya escuchado esta palabra sea de mucha edificación. Suscríbese al canal de Pascual. Mi nombre es Ángel Ramírez. Me pueden buscar en las redes sociales como Ángel Ramírez, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Mi número personal es 829-882-4808. Dios le bendiga y Dios le guarde. Pues nada, mis santos hermanos, hasta aquí despedimos. Mi hermano va a orar. La plataforma es tuya, puedes hacerlo.
Padre, en que este momento, Jehová, yo vengo clamando, Jehová, y es por toda persona, Jehová, que está escuchando esta palabra o que escuchó esta palabra. Mira aquellos que han fallado, mira aquellos que han pecado, Jehová. En este momento yo te pido, Jehová, que tú levantes, que tú restaures a todo aquel Espíritu Santo que ha fallado, a todo aquel que ha pecado. Yo te pido, Jehová, que los llene. Mira aquellos que están enfermos, que a través de esta transmisión, de este canal, Dios mío, sean sanados, sean libertados, sean libres, Dios. Que haya testimonio del poder de Dios, de aquellos que tienen úlceras, de aquellos que tienen cáncer, sean sanados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.